Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca del cabildo. Recuerden, chaparritos, que nosotros estamos viendo las instituciones y prácticas coloniales bajo las cuales se repartió el trabajo, la tierra, el comercio y las actividades económicas. Ahora, es momento de que nosotros identifiquemos la administración colonial, es decir, esas instituciones encargadas de administrar los territorios. Entre las que vamos a observar van a ser los cabildos, las ciudades y pueblos de indios y ciudades de españoles. Pero el cabildo es importante que lo tengan en cuenta, ya que es la unidad administrativa más pequeña, pero también la que más administraba en el territorio novohispano. Como dato introductorio, el primer cabildo que se funda aquí en el territorio mexicano es en 1519 y era la Villa Rica de la Veracruz. Si alguno de ustedes quisiera alguna vez conocer cómo fue el primer cabildo, pues todavía existen algunos remanentes arqueológicos y arquitectónicos de dicha institución. Se preguntarán, profesor, ¿por qué era tan importante el cabildo? Bueno, pues porque el cabildo fue la primera institución administrativa para poder regir los nuevos pueblos conquistados por los españoles en 1519, 20, 21, para el caso de Nueva España y para el caso del Perú, específicamente del Imperio Incaico hasta 1535. Ahora, estos cabildos no se regían bajo las necesidades e intenciones de su funcionario más alto, sino que se regían a través de las ordenanzas de gobierno, que eran un reglamento que los integrantes del cabildo tenían que cumplir. Ahora, poco a poco el cabildo va a ir evolucionando y va a ir cambiando. El cambio más drástico va a ser hasta el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, pero es un tema que nosotros vamos a ver más adelante. Así que vamos a iniciar. ¿Qué es el cabildo? Bueno, el cabildo es una estructura de gobierno novohispano encargado de la administración local, es decir, de las localidades más pequeñas. Por ejemplo, para las localidades de mediana magnitud o de mediano tamaño, pues estaban los corregidores, recuérdenlo, y también estaban los gobernadores. Pero por el momento nosotros nos vamos a centrar en la administración local. Ahora, legalmente no se llamaba Cabildo de Tlaxcala o Cabildo de Chautempan o Cabildo de Apizaco. No, no, no. Bueno, Apizaco ni existía en ese entonces, chavos. Apizaco se funda hasta el siglo XIX, cuando llega el ferrocarril a México. Pero es un ejemplo. En sí se les va a llamar villas o ciudades. Entonces se le decía la ciudad de Tlaxcala, la villa de Cholula, la ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, etcétera. ¿Cuáles eran las funciones del cabildo? Bueno, pues tenía tres tipos de atribuciones: judicial, administrativa y política, pero con el tiempo va a ir perdiendo la atribución judicial y se va a quedar solo con la administración y la política. 2. Debía defender los derechos y privilegios de la ciudad. Este es un dato muy importante, chavos, porque el cabildo tenía la capacidad, tenía la capacidad de poder prohibir o suspender el pago de real o de tributo si éste empezaba a ser perjudicial para los integrantes de la ciudad. ¿Cómo estaba articulado? El cabildo, al igual que todas las instituciones novohispanas de creación del siglo XVI y del siglo XVII, tiene mucha burocracia. Tenía un profesor en la universidad que decía que la burocracia novohispana era muy gordita, porque había demasiados funcionarios y que en ocasiones un funcionario podía hacer 3 atribuciones y para eso había 4 funcionarios. Es decir, había muchas personas tratando de administrar una localidad. Vamos a iniciar con el funcionario más alto, que es el regidor. Él se encargaba del control del comercio dentro de una villa o dentro de una ciudad. Aquí necesito ser muy claro y que escuchen y piensen muy bien. Antes los cargos públicos en la colonia no se daban por elección, se daban por subasta. Es decir, tú pagabas por ser regidor, tú pagabas por ser alcalde, tú pagabas por ser alférez, tú pasabas por ser fiel ejecutor, por oficial real o por escribano. Se preguntarán, profesor, ¿qué tiene de importancia? Bueno, pues algo muy sencillo, hijos. Es el inicio de la corrupción que nosotros hemos estado siguiendo. Comprar los puestos políticos.
es una práctica cultural que se ha tenido en México desde los inicios de Nueva España. Por eso es que cuando nosotros hablamos de corrupción, pues es algo que el mexicano pues ya trae culturalmente, ¿no? Porque en ese entonces pues se compraban los cargos. ¿Cómo se les hacía o cómo se hacían? A través de pujas, hijos. Es decir, subastas. Ejemplo, llegaba el profe Luis y llegaba el profe Rubén y llegaba la profe Karen y llegaba la profe Alicia y decían, bueno, vamos a subastar el cargo de regidor. Entonces ya empezaba el profe Luis, no, pues 100 pesos. El profe Rubén, no, pues 150. El que tuviera, pues el mayor capital se quedaba con ese cargo. Ahora, aquí lo importante, hijos, es que el estar en el cabildo implicaba, pues obviamente, una retribución comercial. Por eso es que todos querían, literal, pujar, es decir, subastar por ese cargo, porque iban a obtener beneficios al ser nombrados de ellos. Espero que hayan entendido el origen de la corrupción en México. Bueno, seguimos. El segundo puesto, pues el alcalde de asuntos civiles. En un primer momento en el siglo XVI, el alcalde pues también tenía esa capacidad de los asuntos judiciales. Pero con el tiempo se dan cuenta de que el alcalde pues tendía a no realizar bien su atribución durante el año que le tocaba, por consiguiente le fue otorgado a otro funcionario. Pero lo importante de esto es que ellos otorgaban licencias para controlar el comercio, así como la repartición de tierras. Vamos a tener al tercer funcionario, que es el alférez real. Este se encargaba en primer momento de comandar las milicias. Recuerden, hijos, en Nueva España no había ejército, había milicias. ¿Qué es una milicia? Pues son hombres armados de la población que se encargan de defender y custodiar el orden. Es decir, como los prefectos en la escuela, ¿sale? Así. Bien. Después también se encargaban de financiar las fiestas locales. De los 6 funcionarios que existían en el cabildo, pues el que tenía que tener más recurso era el alférez real, ya que a él se le otorgaba la responsabilidad de organizar las fiestas locales. ¿Cuáles son las fiestas locales, profe? Las fiestas patronales. Acuérdense que cuando llegan los españoles, pues van a renombrar los pueblos con respecto a un santo, y cuando es el día de ese santo es la fiesta patronal de ese pueblo. Por eso son las fiestas locales. Y también el carnaval y la Semana Santa. Sí. Cuarto, el fiel ejecutor. Como su nombre lo dice, él se encargaba de vigilar y regular el abasto de la ciudad, es decir, él se encargaba de regular los precios de compra y venta de los productos que entraban y salían de la villa o de la ciudad. Este es un cargo muy importante, porque gracias a él se regulaban las prácticas económicas dentro del cabildo y fuera del cabildo. El quinto, oficiales reales, la administración y cobranza. Ellos se encargaban de cobrar el tributo o de cobrar los impuestos necesarios para la población. También se encargaban de la recaudación del quinto real, pero también tenían la capacidad, como lo dije al principio del video, de suspender el pago del tributo si éste ya estaba haciendo vejaciones con la población. Por último, pero no menos importante, tenemos el escribano. Este se encargaba básicamente de escribir todas y cada una de las cláusulas, acuerdos, compromisos, responsabilidades, obras públicas que se llegaran a realizar durante la gestión del cabildo articulado. Ojito y escuchen, el cabildo duraba un año, por consiguiente cada año se tenía que estar cambiando a estos funcionarios. Hablando de los funcionarios, pues cómo se mantenían, ¿no? Bueno, pues había dos tipos de recursos con los cuales el cabildo podía funcionar. Estaban los recursos propios, que básicamente pues eran la renta de alquileres, de casas, de huertas, de fincas, de propiedades que tuvieran en algún momento el cabildo o el ayuntamiento, la ciudad o la villa, con los cuales se podían mantener. Y por otro tenemos los arbitrios, que básicamente son los impuestos especiales para gastos públicos y que se volvieron muy comunes durante la colonia. Impuestos, hijos, impuestos que tenía que pagar la población para poder mantener el cabildo. ¿Cómo se reunían? Bueno, pues al igual que en la actualidad con los gobiernos, ya sea locales, estatales, federales, tenían tipos de reuniones. Estas reuniones son como los consejos técnicos de los maestros que hacemos cuando se requieren. Uno, estaban las reuniones ordinarias que se hacían a puerta cerrada por lo general y tenían una secuencia ya sea semanal o quincenal.
2 tenían las sesiones deliberantes en las que se reglamentaba la vida de la ciudad, es decir, pues las normas que se tenían que seguir para que éstas pudieran llevar a cabo una sana convivencia. Dentro de ellas, pues está regular el comportamiento de los indígenas con respecto a la evangelización. 3. Las administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de reglamentos judiciales y la aplicación de justicia cuando alguien cometía algún delito. Y por último, las extraordinarias. En esta asistía la aristocracia local, es decir, los ricos de la región, para tratar asuntos relevantes como la creación a lo mejor de una calle, de un puente, que tuvieran un beneficio con respecto a el